Señor doctor Jaime Granados, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bueno, doctor Granados, más que justo que a una persona a la que le privan de la libertad tenga un plazo, un tiempo dentro del cual el Poder Judicial le debe decir cuál es su situación jurídica, en una decisión definitiva que le diga usted tiene que quedarse preso, pero ¿cuánta es la gente que está precautelativamente en la cárcel sin que haya definiciones sobre ella? Viene la ley, parece justa, pero ¿cuál es la realidad colombiana y la realidad del sistema penitenciario del país? ¿Y qué va a pasar, doctor Granados? Su experiencia es vital en este tema. Pues, ministro, yo creo que tenemos, como usted lo ha planteado, que colocar esto en una doble perspectiva. La primera y la más importante es la del respeto ante nuestra Constitución, del bloque de constitucionalidad, es decir, de los tratados de derechos humanos, que imponen que toda persona que se presume inocente, pues no se vea privada de la libertad, sino primero por excepción, porque es necesaria, porque atiende a un fin constitucionalmente legítimo y por un tiempo razonable. Y esos estándares internacionales de derechos humanos que rigen en Colombia han establecido, especialmente recientemente en decisiones tomadas en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debería ser un criterio que se llama el 666, en el sentido de que sería 6 meses de investigación, 6 meses de juzgamiento y máximo 6 meses en recursos apelativos o de casación. Esto tiene mucho sentido si vemos casos tan ya históricos en Colombia como el coronel Plazas Vega. O sea, que un ciudadano ejemplar, un héroe de la patria, haya sido privado de la libertad innecesariamente, injustamente, y que aparte de eso haya durado 8 años y medio privado de la libertad, eso pues obviamente no tiene ninguna justificación en ningún lugar del mundo. Entonces lo que se trataba era de racionalizar esa privación de libertad y fijando unos límites que estamos hablando de todas maneras importantes, pero 1 año y medio máximo en un proceso está dentro de los estándares internacionales. Entonces en Colombia, por virtud de la ley 1780 y luego un ajuste que hizo la ley 1786, se estableció que en principio regía algo similar, 6 meses para que se investigara y 6 meses para ir a juicio, y se duplicaban los términos en casos de la justicia especializada por entender que tenía más complejidades. Esa debería ser la regla general, que un ciudadano no durase en total más de 1 año o máximo 2 años en casos de justicia especializada privado de la libertad hasta que se defina su situación con una sentencia en firme. Lo que ocurre, y viene el otro plano de la realidad, el análisis desde otra perspectiva, y es que desafortunadamente nuestro aparato judicial no ha estado a la altura para responder a ese desafío, especialmente la Fiscalía, que es la que generalmente se demora en procesar los casos, y tenemos miles de ciudadanos que se le ven fin a sus términos, que se presumen inocentes, y finalmente, pues, ¿qué hay que hacer? Pues dejarlos en libertad, y eso ha prendido alarmas desde la Fiscalía. El ministro de Justicia ha salido a defender esa normatividad, y aquí tenemos que decir que uno no puede estar peleando en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, simplemente por defectos que todavía tenemos en la arquitectura de nuestro sistema procesal. Más que las normas, el problema está claro, está en las personas, que no toman las decisiones a tiempo y que se abusa de la detención preventiva. Ministro, le pongo un ejemplo. Cuando usted lideró, en compañía del exfiscal Luis Camilo Osorio, la reforma que condujo al sistema penal acusatorio, que siendo usted ministro, pues se dio todo el debate importante en el Congreso. Una de las motivaciones que generó esa reforma, el acto legislativo 003 del año 2002, fue justamente la de evitar que la regla fuera la prisión preventiva y la excepción a la libertad. Y así efectivamente se inició el tema en el año 2005, cuando empezó a regir la ley 906 de 2004, que fue el Código Acusatorio. Desafortunadamente, por decisiones de autoridad criminal posteriores, se desmontó parte de esa reforma, estableciéndose la regla inversa, que hay que detener primero para investigar y la libertad ya pasa a ser una excepción. Entonces, casi que 1/3 de las imputaciones generaban privación de la libertad, y eso, en términos prácticos, generó una congestión carcelaria, que es la que estamos viviendo, además de las demoras propias de los asuntos de procedimientos, que por problemas del Consejo de la Judicatura y también de falta de gestión de la Fiscalía, especialmente los fiscales Iguarán y Montalegre, pues ha generado esta congestión. Entonces, no hay más remedio que respetar las reglas, así significa escarcelaciones masivas.
Hay un decir entre los compañeros suyos de trabajo penal, y es que una detención preventiva no se le niega a nadie. Un mal chiste posiblemente, ¿no? Pero con qué facilidad dictan los jueces detención preventiva. Usted se va para la cárcel en otros casos plenamente justificados de una persona peligrosísima que ha cometido y ha sido sorprendido en flagrancia cometiendo un delito atroz. Es un peligro que esté en la calle. Y se toma una medida excepcional, tenerlo preso mientras no se le define su situación jurídica en sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero entonces estamos ante esta realidad. Están estudiando cómo le dan vueltas al asunto y cómo logran que a pesar de la ley no se cumpla. ¿Usted qué ve, doctor Granados? ¿Se va a imponer la ley u otra vez los trucos para impedir que se cumpla? Yo no veo espacio para que pueda darse un truco que impida que la ley se cumpla, con independencia de las personas que resulten o no beneficiadas por esa ley. Seguramente habrá un número muy importante de personas que no solamente se presumen inocentes, sino que realmente lo son y que no deberían estar presas. Otras posiblemente sea lo contrario. Pero es que la ley no se basa en suposiciones, sino se basa en mandatos basados en criterios jurídicos ya decantados por la sabiduría de muchas décadas de estudio de esta materia y de unos estándares internacionales que Colombia se ha comprometido a cumplir. Aquí no es por capricho de las personas, sino por mandato de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y nuestra propia ley. Y no podemos hacerle un quiebre a la ley. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para que esto no se vuelva a presentar? Porque no se nos olvide, ministro, que el primer estado de emergencia decretado bajo vigencia de la Constitución de 1991, usted lo recordará, fue por la ley. Imagínense que una ley sea capaz de generar un estado de emergencia, es inaudito. Y era porque entraba a regir el Código de Procedimiento Penal del año 92, que implicaba unas excarcelaciones porque no habían podido procesar a todos esos terroristas del cartel de Medellín, el cartel de Cali, etcétera. Eso no puede volver a ocurrir en Colombia. Hace 25 años por lo menos estamos avisados de que la ley hay que cumplirla, y los posteriores ajustes que se han hecho normativos es para poner a tono nuestras leyes a los mejores estándares del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que no se detengan sino las personas que se justifique, que sea necesario, que no se pueda tramitar un proceso sin que estén presos porque amenacen a la libertad de los ciudadanos, pongan en peligro su seguridad, su vida, o porque claramente se van a fugar porque fue difícil capturarlos. Pero le aseguro que más del 95% de los casos en Colombia no tienen esas características. Cuando empezó a regir el sistema penal acusatorio en Colombia en el año 2005, solo se detenía el 6% de los casos. Era razonable. Y de repente se cambió la ley en el año 2007 y luego en el 2011 y pasamos a tener 37% de personas detenidas que eran llevadas a una imputación. Y eso fue lo que generó la crisis de hacinamiento carcelario. Entonces tenemos que invitarlos a los que sí son, esos que puedan tramitarse rápidamente los procesos para respetar sus derechos y ojalá obtener una decisión que ponga claridad lo que pasó, y si efectivamente son condenados, pues cumplan en las cárceles sus condenas. Pero es que aquí estamos en el peor de los mundos, los inocentes presos y los culpables libres. Claro que si además no se construye una cárcel nueva, el doctor Santos no ha construido un calabozo, como lo hemos dicho muchas veces, y las cárceles están en una situación de un hacinamiento inhumano, doctor Granados. Yo no entiendo cómo no ha venido a Colombia una comisión de derechos humanos de alguna parte a condenar esa infamia. Uno ve esas fotografías que le muestran de los sitios donde están los reclusos, eso ni a los animales, ni en los establos se trata así a los animales. Eso es una cosa sencillamente pavorosa. ¿Cómo puede suceder eso? Entonces, no hay fiscales que hagan su tarea con la prontitud con que debieran. No hay jueces que tomen las decisiones que deben tomar. Y no hay cárceles suficientes. Resultado, una explosión. De acuerdo
a lo que usted conoce de esta materia, que lo conoce todo, díganos cuándo empiezan estas excarcelaciones que no se pueden evitar, son inevitables. Hay que enfrentar las cosas y las cosas están dadas por esos términos que usted propone. Ineficiencia total del aparato judicial y yo le agrego falta dramática de cárceles y de mantenimiento en las cárceles de los presos en una situación humanitaria. ¿Cuándo empieza esto, doctor Granados? Listo, ya la ley está plenamente aplicable porque empezó a regir el 1 de julio de este año 2017. Es decir, esto es un hecho inobjetable, un hecho cumplido. Ya no hay manera, entre otras cosas, bajo el principio de favorabilidad, de reversar esto. Entonces, lo que hacen las personas que estén en condiciones de vencimiento de términos es solicitar ante los jueces de control de garantías las correspondientes audiencias para la excarcelación. Estas audiencias normalmente se programan en una semana, a veces toma por congestión un par de semanas, pero es inminente, es decir, ya deben estarse realizando las audiencias de las personas que hayan pedido eso. En los casos que se rigen no por la ley 906, sistema acusatorio, sino por la antigua ley 600, el sistema mixto o inquisitivo, no se hace en principio por audiencia, sino por solicitud que se eleva o ante el fiscal del caso o ante el juez, según el momento procesal que se trate. Y ellos deberán resolverlo, en teoría, en los 3 días siguientes de presentar esa solicitud. Así que eso se debe estar ya materializando en estos días. Además, porque si vencidos esos términos no se producen las decisiones judiciales o de los fiscales que lleven los casos, según el sistema que se trate, procede ese derecho constitucional de habeas corpus. Luego, creo que es un tema que estamos ya viviendo. En cuanto al hacinamiento carcelario, ministro, usted tiene mucha razón y quiero decirle que la Corte Constitucional, desde ya hace más de una década, fijó un estado de inconstitucionalidad en las cárceles colombianas. Es tan dramático el cuadro que usted ha relatado que ya la Corte, desde hace más de una década, fijó esa situación excepcionalísima. ¿Qué ocurre? Que se supone que cuando hay un estado de inconstitucionalidad, todas las entidades del Estado, rama ejecutiva del Poder Público en primer lugar, rama legislativa y por supuesto judicial, deben desarrollar una política pública criminal que permita evitar que ese estado de cosas inconstitucional decretado por la Sala Plena, la Corte Constitucional, se mantenga y pueda desaparecer. Y resulta que desafortunadamente, como usted lo ha señalado, estamos en mora de cumplir con eso. Somos muy alegres, muy ligeros, con muy poco tino para dejar sueltos a comprobados delincuentes como son los terroristas de las FARC, por ejemplo, y en cambio somos dramáticamente injustos con personas que se presumen inocentes, que no son terroristas y que están en las cárceles en unas condiciones francamente inhumanas. ¿Cómo le parece, Luis Alfredo Ramos, preventivamente por peligroso para la comunidad? Usted lo conoce, peligroso para la comunidad Luis Alfredo Ramos, peligroso para la comunidad el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, peligroso para la comunidad el general Rito Alejo del Río. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué estamos? ¿Cuántos militares pundonorosos, serios, juiciosos están precautelativamente en la cárcel? Esto es inaudito. Pues bueno, ha aparecido la ley. Ojalá ahora no encuentren algún argumento dilatorio para impedir su cumplimiento y para que enfrentemos la realidad. Nadie está pidiendo que suelten a los criminales, ni más faltaba. Todos estamos exigiendo que la justicia sea pronta y cumplida. ¿Esas expresiones ya desaparecieron, doctor Granados? ¿La justicia pronta y cumplida? Esa aspiración que va íncita en el espíritu humano jamás desaparecerá. Lo increíble es que todavía nosotros no hayamos sido capaces en Colombia de hacer la realidad. Pronta y cumplida justicia. Por Dios, un país sin justicia no es un país, es una horda metida dentro de un territorio. La justicia es la primera, la fundamental, la más esencial de las condecoraciones de una sociedad civilizada. Tener jueces que administren justicia, gente en el poder ejecutivo que la haga cumplir, legisladores que dicten leyes sabias. Sin justicia no hay comunidad, doctor Granados, no hay comunidad. Entonces,
ya empiezan a salir muchos de las cárceles porque se han cumplido unos plazos, hay que explicar que no termina el proceso, ¿no? No es que se acabe el proceso. Por supuesto, y en muchos casos el proceso termina con una sentencia absolutoria y ministro, y luego que sigue una demanda contra la nación para que todos los ciudadanos tengamos que pagar esas indemnizaciones por los errores judiciales. Aquí el asunto no termina con esa libertad, esa escarcelación, sino que luego no hay poder, no hay dinero que recupere la vida de una persona que ha sido injustamente privada de la libertad y mantenida a veces por años encerrado en un establecimiento inhumano. Pero cuando viene una demanda y una sentencia impone cuantiosas indemnizaciones, algunas veces de varios miles de millones de pesos, como hemos visto, pues entonces terminamos en el peor de los mundos. ¿Hay que reparar ese daño? Sí, hay que repararlo. ¿Hay que pagarlo? Hay que pagarlo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que produjeron ese daño? Pues rara vez son ellas las que responden, porque simplemente responden son todos los ciudadanos, que todos tenemos con nuestros impuestos que pagarlo. Y por último, ministro, y eso no hay que olvidar, en Colombia, una vez que una persona se encuentra en condiciones de ser culpable, pues es sentenciada, se supone que se recupere esa persona llevada a un centro carcelario y cumpla con la pena. Pero resulta que como también quedan escarcelados personas que sí son peligrosas, que son delincuentes, a la hora de ir a cumplir, ejecutar esa pena, pues ya no aparecen porque pues, se escondieron, se fugaron. Dada que quedaron en libertad, pues, rápidamente desaparecen. Entonces tenemos muchas sentencias que son sentencias de papel, porque sus protagonistas, los condenados que quedaron en libertad por esos errores del Estado, pues luego no vienen a ser jamás capturados y terminan prescribiendo las penas. Dios mío, usted lo ha dicho, la reparación es ineficaz. ¿Quién le paga al coronel Plazas Vega 8 años de cárcel? ¿Quién le paga eso a su esposa, a sus hijos, a sus nietos? Nadie. Eso no hay posibilidad de reparación. ¿Quién le paga al doctor Luis Alfredo Ramos 3 años de cárcel por ser peligroso para la sociedad según decisión de la Corte Suprema de Justicia? Nadie. Eso no se paga, doctor Granados. Eso es imposible pagarlo. El dinero algo ayudará para aliviar las penas que ya están consumadas. El que estuvo en la cárcel injustamente estuvo en la cárcel y eso no se olvidará jamás. Doctor Jaime Granados, la justicia en Colombia tiene que reformarse a fondo y este es un llamado de atención para que la justicia sea eficaz, pronta, cumplida, para que tengamos la justicia que se merece una sociedad civilizada. Doctor Jaime Granados, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Ministro, muchas gracias a usted. Un fuerte abrazo.